Porque yo te puedo decir que no menos de 200 veces, por decirte amanecí tirado, coñaseado, robado, cortado, o en una situación donde lo que me provocaba era de verdad pegarme un tiro o desaparecer. Hola, mi nombre es Manuel González Maestre. El invitado de este episodio es Jorge Thielen, empresario, promotor de bambú, actor y adicto recuperado. En nuestra conversación hablamos de los beneficios que brinda el bambú y la guada como un material dentro del área de la construcción. La película donde protagoniza Jorge, que se llama La Fortaleza, parte de su vida como un minero dentro del arco minero venezolano y por último, cómo ha sido su proceso de recuperación desde la adicción. A Jorge le pedí una canción, seleccionando Wish You Were Here de Pink Floyd. Esta parte lo puedes ver en el link que está en la descripción. Quiero recordar que este podcast es parte de mi interés por el desarrollo del conocimiento humano, con la intención de participar activamente en mi ciudad, mi país y mi región, creando un espacio para compartir ideas y ser un vehículo para la comprensión. Si te gusta la idea del podcast y quieres que hagamos más conversaciones como esta, háznoslo saber. Déjanos tu like, suscríbete y envíaselo a un amigo. Puedes verlo en YouTube, donde te invito a que dejes tu comentario. Todos los comentarios los vamos a leer. Puedes escucharlo en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts, en donde puedes dejar un review de hasta 5 estrellas. Por último, tienes el enlace a nuestro grupo de Telegram, en donde le pedí a Jorge que cualquier duda que surja, él lo pueda responder por ahí. Gracias por tu participación en la cultura. Y recuerdo así recibir un coscorronazo y decirle al cura que cuando yo iba a ser grande, seguramente, pues porque teníamos ya para ese entonces clases de computación, que era así como de los pocos colegios que tenía en el colegio de Altamira, el Don Bosco. ¿El Don Bosco? Sí. Claro, los bosquecerinos. Sí. No, claro. Es una comunidad richísima los de Sin embargo, para mucha gente, o para sorpresa de mucha gente, yo me gradué en mi colegio. Nunca me votaron. Y era muy difícil los Don Bosco. Bueno, mala conducta y bueno, nunca... Los Don Bosco son lasallistas, ¿no? Yo llevé nada más materias a septiembre en dos oportunidades, y fue en matemáticas y castellano y sociales. Esos nexos o esos lazos, que si el compadre, que si la cuñada, que si el no sé qué, también han sido enredados. Yo recuerdo una vez que me hicieron un examen, pues nos hacían unos exámenes de inteligencia una vez al año. Me preguntaron los meses del año y yo me los sabía hasta septiembre. Y todavía hoy en día a veces tengo confusión y chequeo y rechequeo. O sea, no estás tampoco muy pendiente de las fechas, no es algo importante, porque tu mente no trabaja por códigos, trabaja por imágenes. Entonces, yo me sentaba a estudiar y empezaba a sentir una desesperación, una inquietud, empezaba a sudar porque está forzando tu cerebro a hacer algo que tu cerebro no quiere hacer. Básicamente, hay una película, por cierto, muy bella de la India, que se llama No nació una estrella, porque esa es otra de Hollywood, pero algo que tiene que ver con una estrella, que sí se entiende lo que es, porque la gente, dice, sí, tú intercambias los números. Es un poco más complejo que intercambiar los números. No, qué interesante. Jorge, ¿sabes qué? Te quería hacer una pregunta. ¿Qué es la guada? Bueno, la guada es una de las 3.000 variedades de bambú que existen en el planeta. Es nativa de América del Sur. Okay. Hoy en día, igual que muchas plantas, se ha expandido o regado en otras latitudes. Y es, quién sabe, el bambú que está siendo más utilizado hoy en día para construcción de muchísimas cosas, tanto piezas utilitarias como casas completas, casas de 2 y 3 pisos. Siendo que es una variedad que es la que crece más rápido del planeta. Realmente cuando tú la ves te asombra, porque parece un tubo, tanto en su diámetro de su base al final hay un tramo que es prácticamente el mismo diámetro.
Entonces, claro, es muy versátil, muy resistente. Se le conoce también como acero vegetal. Ah, sí. Imagínate lo fuerte que es. Declarada por la ONU el vegetal del milenio. Okay. Su intercambio de CO2 es 35% más que los árboles. Okay. Y como recurso forestal o maderero, en un periodo de 4 o 5 años puede ser talada, la mata no muere, vuelve a retoñar. Okay. Y a diferencia de otras bambusas, la hoja no seca lo que tiene alrededor. Entonces puede ser sembrada en áreas verdes o en bosques sin necesidad de talar lo que tienes a tu alrededor. Okay. Y bueno, ya está siendo comercializada al punto que también por el gruesor que tiene o el espesor ya se hacen tablillas y con esas tablillas se arman paneles de parqué. Okay. Súper resistentes, Okay. un material muy noble, se hace papel. O se le conoce también porque el nombre de bambú viene justamente de que cuando se quema, la palabra bambú viene de como ella explota cuando se quema, ¿no? Entonces tiene un uso desde prácticamente desde la prehistoria. Okay. Es un material muy versátil, liviano, resistente, y claro, no todas las variedades, pero la guadua está entre las 20 primeras del mundo. Y la pregunta es, ¿qué tan caro es? Mira, nosotros comercializamos una vara, ¿ok? Entre 6 y 8 metros en $25, por ejemplo, para un proyecto que tenemos actualmente en Valencia. Como el de Reusa Más. Ajá, o el de Reusa Más. Que hicieron un techo, ¿no? Ajá. Hicieron un techo. Sí, $25 cada una. $25 cada uno. Puesta aquí. Ok. Ella viene de Barinas. Comparado con otros materiales, ¿qué tal? La mitad o un tercio de precio. ¡Wow! Sí, le preguntas a un herrero y el herrero te va a decir, no, eso se pudre rapidísimo. Y no es cierto. Bien tratado. ¿Cuánto tiempo puede durar? No, hay construcciones de más de 80 años en zonas cafetaleras de Colombia que son zonas húmedas. Y por lo menos, eso se da, ¿dónde se termina dando el bambú? Pero igual el bambú resiste también el sol, ¿no? Claro. ¿Y termina dándose en qué parte de los terrenos? Bueno, en su hábitat natural están las riberas de los ríos y de los caños. Okay. Hoy en día es sembrado a cielo abierto en una hectárea. Una hectárea puede llegar a producirte al año entre 1,000 a 2,000 varas y pueden estar sembradas alrededor de unas 3,000 plantas. Wow. ¿Ok? Wow. Cuando sacan los números es muy rentable. Claro. Aquí en Venezuela todavía la gente sigue siendo un poco escéptica. Hay que mostrar más. Allí o habemos algunas personas que estamos pues impulsando este material y bueno, yo creo que como todo ha subido tanto de costo y ya un perfil de aluminio, un tubo estructural de aluminio está tan caro. Y bueno, y tiene una belleza singular, ¿no? Y siendo un material orgánico tiene ventajas y desventajas. Indudablemente hay insectos o es atacado por muchos insectos que pueden llegar a comerse la madera y deteriorarla. Pero quién sabe que el mayor agente, porque sabes, los hongos no son ni vegetales ni animales, es un género que no es ni animal ni vegetal. El hongo es uno de los que peor daño le puede hacer y es el que la pudre realmente. ¿Y cómo evitas que esos hongos se creen? Bueno, porque se le inyecta una solución en cada válvula, entre cada nudo, se abre un huequito y ahí se inyecta una solución que no solamente va a hacer que no nazca un hongo o el hongo que la pudre, sino que también la protege desde el punto de vista de que si entra algún insecto, ya está, pues, digamos que curada la madera. Claro. Y al final termina también siendo una solución bastante bonita, bastante estética, ¿no? O sea, termina siendo agradable ver una estructura de metal que es un... Claro, yo espero algún día poder construir un campamento, bien sea en la montaña o una zona costera, al estilo como se hace en Asia, que son cabañas separadas, no como estamos acostumbrados aquí a hacer como si fuesen unas caballerizas, un cuarto al lado de otro. Okay. Pero bueno, yo creo que ese día, cada día que pasa,
tenemos solicitudes por ahí para algunas cosas en Los Roques. Hay unos proyectos con gente, sí, allegada al gobierno, pero para nosotros sería indudablemente un tronco de trabajo. ¿Y dónde se siembran? ¿Dónde se terminan sembrando? Bueno, ahorita tenemos plantaciones en Barinas, están registradas por el Ministerio del Ambiente, lo que permite también que ese material pueda ser trasladado con guías y permisos de corte. O sea, no es que estamos... Claro, es una técnica regulada, protegida y promovida al final, siendo, para solventar varios temas. Y como todo, sí existe una legislación que el bambú es una especie protegida por las riberas de los ríos. Sin embargo, es sano para los bambusales podar o quitar sus varas más longevas o en estado mayor. Claro, porque... Beneficia a la mata porque la mata se refresca y salen nuevas varas. Claro. Entonces, claro, hay una prohibición, pero esa prohibición no toma en cuenta o no prevé que sí, que la mata puede proveer. Y cuando tú te fijas que esto es introducido en zonas rurales, entonces de verdad tiene un impacto muy importante, porque vamos a poner un ejemplo, Choroní. La gente de Choroní no tuviese entonces que estar talando árboles del bosque, ¿ok? O de otras comunidades, por decirte, sino que tiene a la mano un recurso que, aparte de que retoña, es muy resistente, duradero, liviano, que no necesita... Y es producto local al final. No necesita ser transportado. Y entonces, bueno, de alguna manera, sí lo hemos utilizado en Rehúsa Más como una bandera. Es usado también para proyectos de reforestación. Claro. Ya que la cantidad de nutrientes que aporta al suelo en materia orgánica es muy grande también, y por otro lado almacena agua dentro de sus válvulas. Entonces, en época de sequía provee al suelo de humedad, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, ¿no? Que en los suelos de al lado se puede sembrar otras cosas, ¿no? Sí, se puede sembrar otras cosas. Claro, porque siempre tiene que estar el bambú al lado del río. ¿No? ¿Cómo funciona? No, porque bueno, indudablemente cuando tú lo siembras a cielo abierto, y dependiendo de la zona en Venezuela hay un promedio de 2.500 milímetros de caída de agua en muchas zonas. Es como el cacao necesita por encima de eso. Y entonces tú no necesitas tener sistemas de riego. La mata se puede mantener, indudablemente en verano ella se ve más afectada, pero no muere. Entonces, bueno, siendo que estamos en el trópico y es su hábitat natural, sí, si tú la riegas o la que está pegada a la ribera de los ríos, no solamente de repente los nutrientes son mejores, se desarrolla más rápido, ¿no? Pero yo hice unas pruebas en Urama, que queda en La Guaira, entre Higuerote y Los Caracas. Y ahí están sembradas a 80 metros del mar. Y les cae en un acantilado y les cae mucho salitre y todo. Y bueno, no se han desarrollado como quisiéramos, pero las matas están ahí. Más bien en este caso... Capaz no es tan productivo como en otras zonas. No es productivo, pero fíjate, tiene un segundo uso. No se desarrolla como se tiene que desarrollar. Sí da algunas varas, pero no del diámetro y la altura que se quiere. Pero todo el follaje secundario tiene unas espinas que parecen unos clavos. Entonces, por lo menos para el dueño de esos terrenos, es muy interesante sembrar sus linderos, puesto que está sembrando cacao, con la guadua, porque lo protege pues de la entrada de personas ajenas a su propiedad. Claro, entonces, como una cerca viva. Claro, una barrera. Una cerca viva. Qué interesante. Como se utiliza el limoncillo también. Coño, sabes bastante de naturaleza. Sí, bueno, casi sí. como si hubieses estudiado biología. Bueno, de mis materias preferidas, la biología en el colegio, y era de mis materias que yo sí podía sacar un 19, un 20. Coño, bien, bastante, yo creo que la única. Pero bueno, no, increíble. De verdad es que al final yo te conocí porque Luis me comentó de la película. Sí. Me dijo que la película la vi. La película se llama La Fortaleza y es wow. Sí. Bárbara. Wow. Bueno, wow. La idea de la película, la cinematografía, los colores, las profundidades, todo termina siendo algo tan wow.
Y la actuación. ¿Sabes? Yo te digo algo, la actuación termina no siendo igual al cine venezolano que uno está acostumbrado. Porque uno ve el cine venezolano y es como que es la base, es el mismo teatro. Entonces cuando tienes el teatro ves a los actores que están como gritando y viendo directamente a la cámara. Cuando tú en la película no tienes que ver a la cámara nunca, ¿no? En este tipo de películas. Sí, Jorge Tilen Armán, mi hijo. Tu hijo. Que es el director y guionista y productor. Y productor, junto con Rodrigo. Junto con Rodrigo Michelangeli. Ajá. Nosotros le echamos broma a Michelin. Sí. No, y de hecho yo le escribí en una de las ¿cómo es que se llama? La clac de la película. Eso está escrito en tinta y yo se lo borré y no se dio cuenta. Él ¿sabes? Michelin siempre sale cuando sí, y de repente dijo, coño, ¿quién fue? El coño de madre. Mira, Jorge Tilen. Ajá, claro, sabía que era el father. Ellos me dicen a mí el father. Claro, ellos viven en Canadá, ¿no? Sí, bueno, Jorge ya no está viviendo más en Canadá. Okay. Rodrigo sí. Ok. Y bueno, como todo, pues Jorge, te cuento un poco, pues. Sí, ha habido una afición nata. Yo quise estudiar ingeniería agrónoma, no me dejaron en mi casa porque no me podía mudar solo a Maracay. Les daba terror, per se, por mi conducta. Y protegiéndote. Claro, protegiéndome, pero eso lo entiendes cuando ya no te protege. Después de hacer un tratamiento o tener una madurez que te permite. Claro. Y bueno, siempre, yo nací en Los Chorros, no existía la Cotamil, muy cerca del Parque Los Chorros. Que es una zona muy fresca, muy bonita de Caracas. Mamá me mandaba con Josefina, que era la señora que nos cuidaba en la casa, o lo que le llamábamos pues la cargadora. Y me mandaba siempre para la Ávila todas las tardes para cansarme, para ver si me le bajaba un poco el ritmo. Por eso te digo, esos síntomas que tú tienes o que llevas en la sangre como adicto se manifiestan desde pequeños. Solamente basta, no es por debilidad, no es por tus amigos, es por una condición que solamente bastará. Un evento o una oferta para que simplemente se active la enfermedad o termine de activarse, ¿no? Eso que termina siendo que casi por naturaleza. Sí, claro, pero un hogar disfuncional no fue mi caso. Tampoco fueron amigos. Claro. Porque ninguno de mis amigos del colegio, bueno, Callayo puede ser que sí, pero yo ¿Fuiste amigo de Callayo? Yo probé, hoy en día entiendo que una de las que nunca probaste fue la heroína, ¿no? Sí. Y que eso capaz puede haber sido la diferencia. Posiblemente. Callayo es el ejemplo de que la heroína no es lo ideal, ¿no? Bueno, ninguna es lo ideal. Ninguno es lo ideal. Uno aprende que las drogas no son más que la distorsión de la diversión. ¿Ok? Cuando logras entender eso y después que empiezas y haces un tratamiento, te das cuenta lo agradable, lo satisfactorio y también lo divertido que puede ser compartir con otras personas sin necesidad de, por lo menos, de tomar alcohol. Claro. ¿Ok? Que digamos que socialmente está aceptado. Bueno, aceptado y ya está promovido. Y promovido, pues, ¿no? Sí, obvio. O sea, al final todas mis reuniones sociales han involucrado algún tipo de, sobre todo el alcohol. O sea, claro. Todas las fiestas tienen alcohol. Y yo que manejé turismo, cuando tuve mi campamento, pues yo tuve un campamento en la selva, y de ahí la historia de Jorge, porque esa historia es basada en hechos reales. Los turistas que yo traía, a veces íbamos a Margarita y se sorprendían de ver a alguien sentado en la playa con una botella de whisky, algo inconcebible para un europeo. Imagínate. Que tú estés disfrutando de la playa con el riesgo que implica estar ingiriendo licor y bañarte en el mar. O sea, no lo ven como una completa estupidez. Aquí lo aplaudimos y lo celebramos, ¿no? Es como un símbolo de estatus termina siendo. Claro, ya hoy en día de repente para la juventud es distinto. Ya esos festivales que habían antes en las playas con el cual yo crecí,
Ya no. Todavía quedan algunos. Bueno, quedan algunos, sí. Bueno, siempre va a existir. Siempre va a existir porque, bueno, es una industria, igual que la industria del tabaco, que, bueno, va a promover muchísimo, pues, el uso de... Pero ¿y cuándo fue el momento que empezaste? Pero digamos, ¿no? Porque hay un concepto social donde creen que el alcohol no es una droga. Y el alcohol claro, es una droga. Ajá, es la droga. Es la primera droga que vas a probar o que todos probamos en nuestra vida. Es verdad, es la primera droga de entrada. La gente piensa que es la marihuana. Pero en verdad se consume primero alcohol. Alcohol. Y bueno, y el cigarro también termina siendo otra. Sí, pero y más pérdidas. La droga que más personas ha destruido en el mundo es el alcohol. El alcohol. Claro, porque es la más consumida también. Es importante también, ¿no? Y para que tengas una idea, hay más muertes que por cáncer y SIDA. Hay más muertes, o las estadísticas son mayores en la adicción. Entonces esto es alarmante, esto es una pandemia, pero es una pandemia que la sociedad misma se hace la vista gorda. Nadie quiere aceptar que tiene un hijo adicto, porque si a ti te dicen, tú tienes diabetes, bueno, mira, no hay problema, mira, Manuel tiene diabetes, cónchale. No le des torta. Ajá. Y punto, pues, pero socialmente nadie quiere aceptar. Entonces, bueno, hay mucho tabú. Hay mucho estigma, ¿no? También. Hay mucho estigma social, por supuesto. Terminan como medio despreciando a la persona, ¿no? Un poquito. Bueno, sí, puede ser que sí. Descalificándolo. Hay quienes nos ha rodado, o sea, quienes me conocen desde pequeño saben perfectamente mi historia. Yo creo que son más de, 35 años echando vaina o consumiendo alcohol unos años. Después, probé primero la cocaína que la marihuana, éxtasis. ¿Y cuál fue el primer momento que probaste alcohol? ¿A qué edad? A los 16 años, 15 ¿A los 16? años. Sí. Uno pensaría que antes, cuando... No, bueno, posiblemente lo había probado. Ok. Pero la primera vez que me eché una pega, vino un primo que había ido a un campamento en los Estados Unidos. Estábamos solos en la casa de la playa. Ok. Mis tíos llegaban al día siguiente, nos habíamos ido antes. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? En los Estados Unidos yo probé y me eché una pega horrible, no sé qué, y compramos una botella de ron, caballito de pampero. Ok. Caballito frenado, ese que salía como un muñequito rojo, no sé si todavía... Todavía está. Todavía está. Y recuerdo, y puedo decir y afirmarte que desde ese día mi vida fue un desastre. ¿En serio? Yo todas las veces que volví a tomar después de esa vez fue para emborracharme. Wow. Ajá. De hecho, tú me invitabas a tomarme 2 cervezas al mediodía. No, qué ladilla. O sea, no quiero. Ajá. O sea, tenía que ser hasta ver todo. Ajá, sí, ajá. Wow. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevaste ese estilo de vida? 35 años. ¿Completos? Sí. En Caracas primero. Bueno, Caracas y todos los lugares donde he vivido alrededor de Venezuela. ¿Has vivido en muchos sitios en Venezuela? Sí. ¿Cuáles? Bueno, de joven yo me casé, yo metí la pata estando en la universidad y tuve un divorcio ahí bastante fastidioso. Y bueno, y fue la primera vez que no creyeron que no, yo estaba obstinado con esa situación. Y bueno, me fui a la selva, tratando pues de huir a la situación. Okay. Igualmente tratando de parar el consumo. Siempre uno tiene la percepción que la huida geográfica te va a curar o va a hacer el cambio. Claro. Y creo que en esta pandemia o en esto que está viviendo Venezuela, igualmente es muy normal, no solamente del adicto, pensar que el yo irme para otro lugar va a solucionar mis pedos. O sea, que tú seas o no feliz o tus problemas personales, cosa que no funciona así. Te lo llevas contigo, tus problemas personales. Claro, igual te los llevas. Es como ese dicho del alcohol de que si hundes los problemas pero después salen a flote. Algo así, bueno, igual. Claro. ¿Y fuiste a la Gran Sabana?
No, Amazonas, la Esmeralda. Amazonas. Wow, más metido todavía. ¿Cuántas horas de Caracas a...? Mira, en aquel momento yo me fui en un avión a Puerto Ayacucho. Ok. Y Pero tú montaste un después campamento en un bongo. turístico. Ahí. Sí, claro, pero esa fue la primera huida. Yo volví a los 6 meses. ¿Cómo fue? O sea, montaste un campamento y enseguida te volviste. No. Y después, otra vez comencé, me medio reconcilié, no sé qué. Ok. Y después, bueno, no, sí se dio la oportunidad unos años después. Recuerdo que por el año 95 yo subí Roraima. Ok. Yo siempre he querido subir. Y después que bajé Roraima, fuimos a la Ponguao. Y había allí como un pequeño campamento, un asentamiento indígena con una churuata. Y recuerdo, eso fue, sí, año 95, 94, 95, porque nosotros pasamos el 31 de diciembre arriba en el Tepuy. Ok. Y yo soñé con tener un campamento. Ok. Y para después, el año 97, estaba haciendo mi campamento en una isla en el río Caroní. Qué cool. Qué cool. ¿Y cómo era? Bueno, eso es una historia. Había una persona, amigo, Ok. que estudiaba con un primo menor, 2 años menor que ellos, pero bueno, ya después a cierta edad prácticamente son igual tus amigos. Y él me ofreció una vez ir a la famosa isla que tenía su papá en el río Caroní. Y recuerdo que, bueno, me dejó embarcado. Yo no me fui ese diciembre con mi familia a Margarita. Y después yo trabajaba con las empresas básicas, vendía ventiladores industriales. Y haciendo una cobranza en Ciudad Bolívar me lo encontré a él y otro socio que tuve. Me dijo, coño, qué pena, Jorge, vente con nosotros. No sé qué, tú te puedes, mira, te tienes puesto en la avioneta. Y bueno, yo me fui. En aquel momento, bueno, yo tenía un capital ahorrado. Ellos no tenían capital para seguir adelante con el proyecto. Ok. Y bueno, yo tomé muy en serio. Había tenido también algunas diferencias con unas comisiones para la compañía a la cual trabajaba, que era una compañía familiar. Ok. Y bueno, con mucho dolor renuncié, pero empezó una etapa nueva de mi vida, que fue irme a vivir a la selva. Yo construí un campamento en una isla, en el medio del río Caroní, aguas abajo del Carrao, colindando con el parque Canaima. Un campamento que construí con 6 indios, habré tenido en algún momento 8, no lo sé. Ok. Y ahí, bueno, viví varios años. Yo creo que pudieran haber sido entre 6 y 7 años, entre 3 etapas. La construcción del campamento, operar el campamento. Bastante Después fui minero, tuve una balsa, ¿Fuiste una minero? draga, sí. Ahí mismo en el campamento. Bueno, esa zona había mucha actividad minera para aquel entonces. A lo largo del río Caroní había 400 balsas. Wow. Las minas más conocidas estaban aguas arriba en San Salvador del Paúl. Ok. Que San Salvador del Paúl nace Pero todo eso era legal. cuando declaran al Parque Canaima Parque Nacional. Claro. Y sacan la actividad minera que era llevada por los guyaneses, la sacan a San Salvador del Paúl. El río Caroní delimita, si tú lo ves en el mapa. Si quieres podemos prender el mapa. Bueno, cómo no. El Caroní es por acá, ¿no? Ya. Aquí tienes... Pon un poquitico más chiquitico. Más cerca. Aquí tienes el Orinoco. ¿El Orinoco? Ok, creo que puede ser el río Caroní para acá. Ponlo más pequeño un momentico. ¿Hacia acá? Ajá, debe ser Curi. Sí, correcto. A ver. Todo esto es el Orinoco. Este es el Orinoco, pero el Caroní lo tendríamos que estar viendo también. Este es el embalse de Guri. Para acá. Este es Guri. Este es el Guri. Este es el Guri, o sea que seguimos para acá. Ok. Aquí, esta zona. Este es Sí. el Caroní. Este es el río Caroní. Este es el río. Ok. Aquí sí lo vemos. Esto es el Ollantaypuy. Ok. Pero realmente el río Caroní bordea como ves aquí,
Todo el parque Canaima. Entonces, es interesante porque geográficamente, y tú lo ves cuando tú lo navegas, fíjate, nosotros estamos, pues yo estaba, el Carrado desemboca aquí, en el río Caroní, y debe ser, nosotros estábamos metidos por acá abajo, no sé, en algún lugar de por aquí. Escondido. Bueno, claro, no es visible. Para mucha gente, claro. Con este mapa, de repente, si nos podemos ver de más cerca, puedo llegar y pudiéramos. Porque hay el Salto de las Babas o San Francisco de las Babas. Es un salto muy conocido, se llama Isla Acaremerú. Porque, ok, perfecto, mira, aquí está. Esta es la pista de Ariotuy. Este es el río Antabarí, que es lo que colinda con el parque. Y si sigues un poquito más para acá. Coño, pero lo conoces como la palma de tu mano una vez que lo ves, ¿no? Sí, claro, pues volé mucho y vi mucho en los mapas. Mira, esta es la isla. Esta es la isla. Esta es la isla. Aquí está el tu campamento. Mira, sí. Y esta es la pista de aterrizaje. Si quieres ponlo un poco más pequeño. Sí, ahorita sí. Mira, aquí está la pista de aterrizaje. Esa pista de aterrizaje la hice yo. La primera que hubo fue aquí. Y te cuento. Este lugar nació. Este es el Salto de las Babas. Justo al lado, ¿no? Sí. ¿Pero esto es una caída o es una subida? Es una caída. Una caída. Una caída. Wow. Fierro Tondaro, que fue el dueño original de esas tierras, Esta es la de... y de Ariotuy, que después se las vendió a Peter Botón, él llevaba los suministros aéreos para todos los campamentos o estaciones meteorológicas que tenía desplegado Edelca por alrededor de todo el río Caroní. Vamos a entender algo. Las compuertas del Guri no es que se subió el embalse y yo las abro. Bajan millones. El río Caroní, si mal no recuerdo, eran 3 millones de metros cúbicos por segundo. Mierda. De agua. Y es, al igual que el río Nilo, uno de los ríos que tiene un delta H, o sea, que su nivel más bajo y más alto entre una estación y otra, lluvia y sequía, es más alto del mundo, ¿no? Claro, para que la gente también lo vea de otra forma, es que también precisamente esta zona es más alta que esta. Sí, entonces claro. Todo esto va cayendo desde Tepuis, que es una zona más alta, hasta Ciudad Goyana, ¿no? Ya que es puerto. Entonces por eso tiene un poder tan fuerte, desde el punto de vista para generar electricidad, ¿no? Claro, porque hay mucho flujo de agua. Sí. Demasiado. Se termina haciendo una... Mira, yo comencé el campamento, nosotros aterrizábamos en la antigua pista, que era aquí se ve esta, ¿no? Y aquí hubo otro campamento después que se hizo, del dueño de esta tierra, que se llama Jorge Naranjo. Él se casó con 2 indias, hermanas, y tenía 29 hijos. ¡Wow! Esos eran mis vecinos. Y son mis vecinos todavía. Porque estas tierras todavía son tuyas. Bueno, realmente nosotros lo llamamos una isla, pero esto se une a tierra firme, o tú puedes caminar hasta aquí en época de verano, esto se cierra. Claro, y es realmente una península. Claro. Entonces es una isla península. Que sí, en invierno son 3.000 metros y en invierno son 3.000 metros y en verano son 16 hectáreas. ¡Wow! De dunas y piedras que van hasta allá. Pero no puedes sembrar nada ahí, ¿no? No. Es un sitio para estar. Sí. Tiene unas playas muy bonitas. Cuando nosotros... O se le vendió a los primeros dueños, Fidel había sido amenazado ya por los mineros. Y él decidió pues vender. Él tuvo ahí, no sé, 20 años, 15 años disfrutando. Primero le vendió a Peter, después nos vendió a nosotros. Y de la nada yo me fui con Jorge cuando tenía 5 años. Jorge, tu hijo. Sí.
Y yo pensaba que tenía un movimiento de tierra en un centro comercial gigantesco al lado, porque las máquinas operan con los tubos de escape al aire. Las máquinas de minería. Sí, claro, son motores de diésel de 6, 8 cilindros, donde básicamente tú dragas la arena, llegas a lo que llaman la roca madre. El oro, por ser uno de los materiales más pesados, se va y se va al fondo, que es lo que llamamos la roca madre. Y entonces, bueno, tienes que abrir un hueco, puedes tener 10 metros de agua por encima, después viene la capa de arena, grava, y al final esa grava que está en el fondo de la arena, contra la roca madre, es donde está depositado el oro. A 6 metros de mi campamento dicen que si yo no hubiese habitado el campamento, los mineros lo hubieran, porque ahí llegaron a sacar 1 kilo de oro diario. Wow. Sí. Entonces, claro, Ario Tubi le hizo la guerra a los mineros. Claro. Yo tuve que hacerme amigo de ellos. Ok. Yo tuve que hacerme amigo de ellos. O sea, tú te conviertes en minero porque pero yo me convierto en minero. Bueno, yo no quisiera traer la correlación cómo llego yo a convertirme a minero, pero sí queriendo recuperar el dinero invertido y el tiempo invertido en el campamento. Puesto que, bueno, hubo no solamente el ámbito político tomó un camino equivocado con la industria del turismo, donde cuando agarraron el control de los dólares después del autogolpe, te hacían cambiar los dólares a la misma tasa que ese dólar preferencial, de los cuales tantos venezolanos se quejaron y viajaban a República Dominicana 10 días. Y salía más caro ir a Canaima 3 días, 2 noches. Se condenó un poco lo que era la industria del turismo. Bueno, pero también era parte porque había demasiado dinero. Entonces era como que no vamos a gastar tiempo. No, pero no, bueno. Pero más allá de dinero, una política equivocada. Claro, lo ideal, de hecho, hoy en día la idea es potenciar el turismo porque sabemos que ya el petróleo no es tan rentable como antes. Entonces, dejar de potenciar otros mercados, lo que va a hacer es, en vez de favorecernos, nos va a atacar. Nosotros, o sea, eso fue un pensamiento venezolano de los años 50, cuando tenías demasiado petróleo y era como, no, mira, nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer más petróleo. Hubo un buen intento. Nosotros tenemos una belleza y una cantidad de ecosistemas en un territorio pequeño, donde puedes ver desde desierto, nieve, o sea, no solamente selva lluviosa, sino selva húmeda. Por lo menos en la parte de Mérida, en el páramo del Tambor, tenemos están los bosques más altos de selva húmeda que tiene Venezuela. Entonces, bueno, tiene los llanos, tiene los médanos, las playas. Entonces, para armar un circuito, y de hecho yo estaba en un circuito donde venían grupos de 15 personas y ellos llegaban a Maiquetía. En aquel momento Caracas no era una buena plaza por la delincuencia. Iban directo al Morro de Puerto La Cruz, a Lecherías. Bajaban a Maturín, estaban en una hacienda, montaban caballos, después bajaban a Ciudad Bolívar, hacían un paseo por el río Orinoco. Después de ahí... Eso que tú dices es algo bien interesante, porque sabes Humboldt. Cuando Humboldt llegó a América, el primer sitio donde llega es a Venezuela. Y ese sitio en Venezuela es que sí, claro, es que ellos van en Ciudad Bolívar, justamente, en el paseo Orinoco. El paseo de Humboldt fue ir de Oriente hasta Occidente, hasta el centro del país. Sí. Y, o sea, llegó hasta aquí, hasta Valencia. Y de Valencia subió primero a Puerto Cabello y después bajó hasta Los Llanos y llegó hasta Ciudad Bolívar. Sí, creo que es más total eran 31 días y ellos recorrían. Después en mi campamento hacíamos el de tour a Canaima, desde ahí. Después seguían a Maripa, que está el río Caura, que es el tercero más grande de Venezuela, un río muy interesante. Ahí mismo. Cuando Chávez saca a los mineros del río Caroní, se van al río Caura, lamentablemente, y el Salto Pará, que es sumamente bello y poco conocido por los venezolanos. Sí, está convertido en un campamento minero. Han salido, por cierto, hay un documental muy bueno que se llama
Cuyoní envenenado, que es un afluente del Caura que estaba arriba en el Salto Pará. Okay. Alto Cauras, se divide Alto y Bajo Caura por la caída de agua. Y bueno, ahí yo toleraba también un campamento. Ese campamento, bueno, también tuve que cerrarlo al momento que cerré las operaciones. Okay. Donde todo el mundo, bueno, fue como un efecto dominó. Y todo en ese tiempo todo fue abusando también de la sustancia, me imagino. Bueno, sí, del alcohol, sí. Claro, del alcohol. Del alcohol, claro. Okay. Había gente que me preguntaba, bueno, ¿cómo haces? Y yo digo, bueno, no sé cómo hago, pero después uno entiende que sustituyes. O sea, no hay. Yo decía, bueno, no, es que tu cerebro es inteligente y como sabe que no hay, entonces no te hace falta, por ejemplo, meterte una bolsa de pases, pues, una bolsa perico, pues. Entonces, no funciona así, lo sustituyes con alcohol. Claro. Ok, o drenas tu dopamina, porque a la final lo que somos es adictos a la dopamina. Claro, es al placer, no es a la sustancia. Claro. Ajá. ¿Y todo esto te ha tardado mucho en aprenderlo? Bueno, nada más y nada menos que 35 años dándome coñazos. Claro. Cuando yo cumplí 50 años, Jorge publicó una foto que decía así, medio siglo dando y recibiendo coñazos. Un boxeador. Porque fue literalmente así. Terminé siendo un boxeador. Bueno, yo era muy peleón. Ok. Y bueno, pues desde pequeño, desde primer grado, ya habían reclamos en el colegio de gente que coñaseaba. Pues. Claro. ¿En serio? En serio. Wow. Entonces en Caracas fui conocido como una persona pues que te podía meter tu knockout en un 2-3 negrito la E y bueno, sí, pareció muy gracioso en una época ese estilo. Yo recuerdo que cuando yo justamente que tocamos el tema, para aquel entonces existían las patotas en Caracas. ¿Qué es la patota? Las patotas eran como grupos que se armaban. Ok, cuando digo que se armaban, como que se agrupaban, que tenían motos, era gente, no era gente de los barrios, era gente de urbanizaciones. Bellomonte tenía una patota, La Florida tenía una patota, Los Chorros tenía una patota, y cuando se encontraban, se daban coñazo limpio, pero con cadenas, palos con clavos y todo. Y yo recuerdo ver el hermano mayor de un amigo que tuvieron que llevarlo a la clínica, al hospital. Y bueno, claro, yo nací bajo un ambiente sumamente, digamos, como hostil, donde siempre había ese temor a las patotas. Entonces, bueno, actividades como lunchacos, cuchillos, patada, karate, no sé qué. Tenías que aprenderlas para defender. Claro, bueno, yo particularmente pasaba todo el día en una movida de golpes. ¿En serio? Wow. En mi casa yo te invitaba para mi casa y yo tenía unos guantes de boxeo y así tú no quisieras tenías que boxear conmigo. ¿Y nunca practicaste boxeo como tal? O sea, ¿nunca estuviste en una estructura...? Oye, sí, estuve en casa de un amigo, pero que una vez nos dio, un amigo le dieron una coñaza, una fiesta durísima. Y él contrató un profesor de boxeo. Lo que sí te puedo decir con los años es que yo aprendí que uno aprende a pelear en la calle y bueno, no te voy a decir que de repente quien sabe manejar bien una técnica no te puede, pero a la final hay otras vainas. La pelea se gana. Es como has oído el Krav Maga. No, ¿cuál es el eso? Krav Maga. La arte marcial. Claro. Ajá. Sí, es una técnica israelí, realmente es defensiva, no es son las tal. que tienen los agentes del Hezbollah, ¿no? Pero tú con los años aprendes que cuando quieres joder a alguien no tienes que sino ir a ciertos puntos de la persona y no es a través de una técnica u otra, sino es la pelea callejera. La pelea callejera la que te enseña a realmente ser implacable. Claro, porque bueno, tienes más herramientas. Bueno, claro, puedes aprenderlas, pero las adquieres también, como te digo, en tu trayectoria. Sí, las aprendes a acierto y error. Sí. Pero todo eso también forma parte como de la movida rock. Bueno, no, yo no te diría la movida rock porque yo fui más en la medida... Lo que pasa es que yo tuve un castigo indefinido. Yo cuando llegué al primer año de bachillerato saqué en el primer trimestre 0.8.
en la boleta. Okay. Y a mí me metieron un castigo indefinido en mi casa. Pues me hicieron vender eso? la batería. Bueno, yo preguntaba, bueno, ¿hasta cuándo estoy castigado? Y papá y mamá me decían, no, tu castigo es indefinido. Pero ¿cómo es indefinido? Bueno, Jorge, tú no entiendes la palabra indefinido. O sea, que no era que estaba castigado por una semana, un mes, que si se venía con buenas notas, no. Claro. ¿Y en qué consistía ese castigo? En que no podía salir de mi casa. En que inclusive, bueno, de las cosas que más me daba rabia era no poder ir a mis excursiones, a mis clases de karate. Digamos que, bueno, que las prácticas del como grupo preso. no, pero... Estabas como preso. Sí, preso en mi casa. Yo llegué a estar castigado dentro de mi cuarto, que me llevaran el desayuno y almuerzo y la comida. Durante 10 días o 15 días. En Sin época poder de salir. Sin poder salir. Wow. ¿Y te escapabas o algo? No. ¿Cumplías con el castigo? Bueno, si no era más, otra semana más. Era peor. Era peor. Wow. Era peor. Wow. Pero eso tenía que ser parte con tus relaciones de amistades, ¿no? Tenías que tener... O sea, yo sé que no son las amistades lo que te crean ese tipo de actitudes. Pero tus actitudes hacen que termines con un grupo de panas. Bueno, sí, pero yo te diría que en mi caso... Sí, yo fui como el rebelde del grupo... Callayo fue el rebelde del grupo. Hubo otro rebelde que lo mandaron a una academia militar y él se enderezó. Okay. Sí, habíamos como un grupito, digamos como en el salón de rebeldes. Sin embargo, era como una cosa rara porque a mí el bullying no lo compartí. Yo siempre protegía a los más indefensos. Terminaba siendo un coño madre porque era amigo tuyo, pero si tú te metías con otro te podía dar tu coñazo. O también, bueno, lo hacía a cambio de algunos favores a la hora de los exámenes. Sí, y bueno, teníamos, pero sí, de alguna manera había como un sentimiento, porque yo fui caribeado en mi primer día de colegio. ¿Cómo es eso? ¿Qué te hicieron? Bueno, nada, pues me quitaron mi plata de la merienda, me apachugaron así, gusano, te voy a matar, no sé qué. Yo a esa persona me la encontré después de grande. Sí. Y le dije, bueno, dale, pues dime gusano ahora. Y dije, no, coño, Jorge, yo te pago el psicólogo y tal. No, olvídate del psicólogo, pendejo, dime gusano, pues. Claro. Ajá. No lo coñacié por pana, porque yo realmente las personas con las que, bueno, no te voy a decir que no todas las veces, de repente se llevó a alguien unos golpes de gratis. Ok. Claro, porque bueno, obvio. una fiesta con alcohol Siempre de por te llevas medio, algo. pero por lo general porque se los merecían, pues. Claro. O sea, era como un sentimiento de injusticia que tenía. Yo creo como de rebeldía, injusticia. Como muchos de mi época fuimos educados también a coñazos. Ok. Entonces, o sea, ese sentimiento de violencia lo que generaba era más violencia. ¿Perdón? Ese sentimiento de violencia que tenías en tu entorno, terminaba generando más violencia. Bueno, sí, pero a mí no me gustaría echarle, o sea, la culpa no es... Porque uno siempre... Yo aprendí con el tratamiento con el cual pude dejar las drogas, porque tú puedes dejar las drogas, pero si no dejas las actitudes, vuelves a consumir. No solamente tu estilo de vida que tienes que cambiar, sino tus actitudes. Claro. ¿Ok? Entonces, tú me preguntabas exactamente que siempre uno busca un culpable de sus actos. Y mientras que tú busques un culpable y que tú seas una víctima de víctimas, Claro. tú entonces tendrás una excusa para comportarte o para drogarte. Claro. Entonces, cuando tú oyes la historia de un adicto, siempre encontrarás que la historia es que tú fuiste una víctima. Y no lo dudo, pero mientras que tú sigas pensando de esa manera, tendrás la excusa perfecta para volver a consumir. Así de simple. Así funciona. Así te manipula tu mente, porque es un problema. Los últimos estudios lo que te dicen es que tu parte de tu cerebro, hay una que maneja los sentimientos y una parte que maneja la parte de la razón. Okay. Siempre la parte, entonces, la razón se ve disminuida por la parte de los sentimientos. Pero es tu propio cerebro quien te convence de volverlo a hacer.
Porque yo te puedo decir que no menos de 200 veces, por decirte amanecí tirado, coñaseado, robado, cortado, o en una situación donde lo que me provocaba era de verdad pegarme un tiro o desaparecer. O tener que enfrentar. ¿Y cuántas veces no dije, yo no vuelvo a tomarme un trago más nunca en mi vida? Y no puedes, porque es como tener un carro sin frenos. Por eso es que es tan importante que la gente entienda que para poder tener los frenos tienes que hacer un tratamiento. Tienes que recuperar tu salud mental. Pero tu cerebro no se arregla en 3 meses. Claro. ¿Ok? Se arregla, toma mucho más tiempo, 2 o 5 años. Wow. Yo estoy transcurriendo mi tercer año. Tu tercer año. Después de 3 años, es que tú te das cuenta. La pesadilla que yo vivía. Querer hacer y no poder, o destruir lo que quería hacer. Y ser convencido una y otra vez por mi mismo cerebro de que sí podía hacerlo. Claro. Y también era el hábito. O sea, era el hábito de hacerlo, ¿no? No, porque bueno, sí, hay un químico de por medio. Claro. Y sí, hay una adicción física y psicológica al químico, pero una vez que ya no tienes el químico, se te manifiestan lo que llamamos las actitudes. Que son peores. Que son las que te llevan al consumo. Entonces el trabajo, dejarlas, por eso dices yo, cuántas veces no me fui a la selva yo y pasé 6 meses sin consumir, 1000 veces. Y cuando ponía un pie en Caracas, ahí mismo, claro, hay una conciencia de enfermedad, hay una aceptación de enfermedad que tienes que trabajar. Claro. Pero sí. Wow. ¿Y las otras situaciones donde lograste escapar? ¿Era el silencio también? Lo que ¿Cómo escapar de qué? O sea, si era fuera de Caracas que lograbas sanarte. Viví en Margarita, viví en Los Roques, tú que me preguntaste. Viví en Amazonas, sí. Siempre pensando en el turismo también, ¿no? Bueno, más la naturaleza. La naturaleza. Porque hubo alguien que me preguntó una vez, ¿tú hiciste el negocio de tu campamento? Yo recuerdo como buen disléxico, no lo entendí. Una persona del Banco Provincial me dijo, ¿fue por apasionado o por negocio? Y yo no le entendí la pregunta. Decía, bueno, el maricón que me está diciendo, apasionado ¿qué, weón? O sea, y después me explicaron, Jorge, vale, que la pasión de la naturaleza y del lugar. Ah, ok, sí, fue por eso. Ajá. O sea, era la pasión que tenías por la naturaleza. ¿Sí, por te la conectabas naturaleza. con ella? Claro, totalmente, desde pequeño. Mi mejor regalo, así que tal, fue una carpa, cuando las carpas no tenían piso. Ok. Que eran literalmente 2 palitos con un plástico. Ok, que venía ya un juguete como carpa. Ok. Yo hacía fogatas todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Tú ibas a mi casa y ibas a merendar unas salchichas en una fogata, ¿sabes? Eso era un clásico. En mi casa se boxeaba, en mi casa yo tuve un hacha a los 3 años de edad. ¿A los 3 años? A los 3 años de edad. O sea, mi peor castigo, no puedes salir al jardín. Wow. Ajá. Mi peor castigo. O sea, y hoy en día, por lo menos, las plantas... Mi pasión. Claro. Aparte de los bambú en tu casa... He hecho jardines verticales. Participé en el jardín vertical de Banesco, en El Rosal, que fue el más grande de Venezuela en su momento. Soy coleccionista de matas. Claro. Y por lo menos en tu casa... ¿Ah? ¿En tu casa involucras las plantas? Sí, claro. Claro. Un espacio más personal, ¿no? También. Claro. Algo que caracterizó mi campamento es que los baños eran las regaderas o parte del baño, no solamente la regadera, era un espacio abierto donde podían haber árboles dentro. O sea, pequeños árboles, ¿no? Te bañabas al lado del árbol. En el borde del río, pues, literalmente. Y la gente me decía, bueno, pero tú te vas a bañar y vas a enseñar, pero ¿a quién le vas a enseñar si aquí lo que pasa es un indio? O sea, para un lado había 1 kilómetro de agua y para el otro lado 800 metros de agua. Claro. En un lugar donde vivían 100 personas. En ese escalón del río. Desde Las Bonitas o el Tauten
hasta el Salto de los Babas. No vivían más de 190 personas. Wow. Yo pasaba a veces 3 semanas que no hablaba con nadie. Sí. Coño, qué fuerte, ¿no? Termina siendo... Bueno, sí, no, porque como tú me hiciste la pregunta, que si yo me conectaba con la naturaleza, claro que sí. ¿Te sentías mejor? De hecho, después de la locura de las minas, donde por una circunstancia, porque en las minas te cambian el oro por crack, ok, por piedra, y yo consumía era cocaína, y cuando yo descubro que sí, que venden drogas, o sea, bueno, sin tener la conciencia que el alcohol, repito, es una droga, claro. Yo me dicen que sí, que me van a traer una bolsa de pan. Coño, no había, mira, había esto, pero no vale, esto es igual. No, huevón, me han dicho que es malísimo, que no sé qué. Y bueno, y terminé probándola y terminé usándola durante como un año. Es una de las experiencias más desagradables que he tenido en la vida. Es la antítesis de estar drogado o pasarla bien. Porque digamos que en el comienzo de usar una sustancia, al principio todo es chévere, después no tan chévere, y después la consumes para no estar mal, para no pasarla mal, no para divertirte. Es para no sentirte mal. Pero en el caso de la piedra, es sentirte mal todo. Yo no entendía, yo a veces caminaba hacia algunos campamentos mineros y veía a la gente como se escondía dentro de la selva y se agachaba. Y yo decía, coño, ¿pero qué le pasa a esos carajos? Y era que tenían la paranoia de la piedra, que te están viendo por todos lados y que me están viendo y no sé qué y tal. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a consumirla, eso no me dio, pero yo creo que al mes ya estaba yo igualito viendo por el huequito de la puerta hacia afuera, echando tiros en el campamento, pa, 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 porque pensaba que había alguien escondido viéndome o espiándome mientras que fumaba. Hiperparanoia. Hiperparanoia, claro. Wow. ¿Y cuando volvías a Caracas, volvías con ese hábito? ¿O? No, yo me fui a Sarisariñami. Yo pasé 1 año y 3 meses. Tuve un problema con la mafia guyanesa. Yo estaba de un lado del río, ellos estaban del otro lado del río y a mí me querían matar. Y bueno, al final de mi casa estaban preocupados porque yo tenía como 1 año peleado y que no sabían de mí. Y bueno, a través de unos amigos que siempre iban al campamento me invitaron para ir al Sarisariñami. Y bueno, yo cuando fuimos para allá... ¿Qué es eso? Es el nacimiento, es el tepuy que tiene los huecos, estos redondos arriba. Allí nace, así como en Roraima nace el río Caroní. ¿Okay? Es otro río. ¿Cuál río nace? El río Caura. Caura. Que también es el tercero, o sea... El más largo, ¿no? El segundo afluente más grande del Orinoco es el río Caura. Y tercero de Venezuela. Nace entre Colombia, Brasil y Venezuela. En zona limítrofe, también donde está el tepuy de Sarisariñami. Yo me fui para allá y me quedé allá unos meses. Y después bajé, ya yo me había llevado mi oro. Y bueno, no dije nada, pues, pero el plan era que no había gasolina después para llegar a Caracas. Y no me iban a dejar por mi campamento, sino me iban a llevar a Caracas como estaba planificado, pues, posiblemente con mi familia, y no... Yo me quedé, pues. Me quedé en un lugar bien alejado. Por decirte, hice una excursión al Sarisariñami que duró 23 días. Con 6 indios, de los cuales 4 no hablaban nada de español, y los otros 2 hablaban muy poco. ¿Y lograste comunicarte con los otros indios? O sea, ¿aprendiste la lengua de la gente? No, es dificilísimo. Es dificilísimo eso, ya más que ellos... Yo no sé si los yecuanas, pero los pemones no les gusta que aprendas nada de su lengua. Y cuando tú preguntas cómo se dice esto, tú se lo preguntas al indio Luis y te va a decir Acupara. Y le preguntas al otro y te dice para. Pero bueno, no es Acupara, no, para. Y ellos saben que tú le vas a repreguntar y no te van a aclarar la duda.
Son sumamente recelosos. Con su lengua. Y lo único que tú puedes entender en las conversaciones de ellos, todas las cosas que no existen en su lenguaje, como avión, gasolina, planta, Lo incorpora. minero. Entonces ellos pueden estar hablando avión, gasolina. Entonces ya tú sabes, sí, que bueno, que el avión va a traer la gasolina. Asumes, pero hasta ahí. Qué interesante. Sí. Wow. Claro, es como cuando uno dice restaurante. Ajá. O sea, termina siendo como la apropiación de la palabra en francés en español, ¿no? Sí. Wow, qué cool. Y por lo menos ya ahorita que se te ve bastante bien que haciendo el trabajo de la guada, ¿estás sembrando en dónde? Barinas. En Barinas. Barinas. Y Luis te definió a ti como un artista del bambú, en general. Bueno, primero que yo tengo años. Bambú y guada. Sí, bueno, el bambú que conocemos aquí en Venezuela, que está regado por toda Venezuela, es lo que se llama bambú vulgaris. Es una variedad de bambú que llegó a América a través de Asia o en Perú, por Perú. Y ella es muy fácil de propagar, ¿ok? Y se regó por toda América. Sí. Pero eso es un bambú que no tiene la resistencia, se raja, es mucho más débil y no sirve. A diferencia Venezuela, a diferencia de países como Ecuador, Perú y Colombia, que han incentivado el uso de la guadua para proteger sus bosques, para economizar. Claro, nosotros tenemos hierro. Claro. Ellos no. Claro. Por así decirlo, ¿no? Pero más allá es algo cultural. Porque tú hablabas también del turismo, y el turismo no es que yo tengo cosas bellas y venga la gente. Tiene que haber una cultura para saber atender y ser un buen anfitrión para que el turista de verdad se vaya satisfecho. Claro. Pero yo puedo tener 3 días a los turistas y un solo detalle, de ese detalle es que se van a recordar. Entonces aquí en Venezuela, que desde que llegas el taxista te quiere, no hay taxímetro, sino hay esa supuestamente picardía que cree que el venezolano, que es muy chévere, que es lo que tiene sacada la piedra la gran mayoría de los países a donde se han ido los venezolanos, que es una viveza, Claro. ¿okay? Que es una frescura, que es una falta de respeto. ¿Ok? Eso no lo tolera un turismo, así sea de backpacker, o sea, el más bajo. Que no es el más bajo, de paso, ¿no? Claro. Es el que se maneja con precios más bajos. Claro. Pero no necesariamente estás recibiendo gente de No necesariamente. un no tiene nivel nada que ver. cultural que... Y además no importa el nivel cultural que en este momento que recibas, bueno, está... Claro, lo importante es Es como recibir decir que gente. allá eres Pero bachiller y eres... La idea también es que las nuevas tecnologías están logrando eliminar eso. O sea, si tú te das cuenta, si conoces Ridery o Yomi, o sea, son aplicaciones de transporte. O sea, de forma que, en teoría, si un extranjero se planifica venir, ella puede usar Yomi. Había un gran problema, no tenías ni cómo usar tu tarjeta de crédito, no había cómo pagar, no era legal, o dónde cambio los dólares que no me lo vayan a estafar. O sea, cuando filmamos la película nos encontramos a un danés prácticamente llorando porque había venido y no podía llegar, habiendo un Banco de Venezuela en la laguna de Canaima. Él no podía tener el efectivo para pagar y ir al Salto Ángel. Yo estaba ahí. Ajá, ya estaba ahí. Y se quedó 3 semanas hasta que, los indios se fastidiaron tanto que le dijeron, mira, vale, vente y móntate en la curiara y nosotros te llevamos. Así tal cual. Así tal cual. ¿De dónde era? ¿Ah? ¿De dónde era? Creo que un danés, si mal no recuerdo. Claro, debe venir mucha gente. No, de Islandia. De Islandia. De Islandia. Y el sueño de su vida era ver el Salto Ángel. Claro, imagínate cuánta Por eso te digo, yo lo vi hasta casi así con las lágrimas afuera. ¿Cuánta gente no está todavía en el mundo deseando venir a los Tepuy y a Santo Ángel? Bueno. Porque al final termina siendo casi inaccesible desde Brasil y desde... No, si supieras que ahorita estaban tratando de hacer un vuelo desde Manaus
Porque el estado norte de Brasil, Claro, es Manaus. que es, sí, Manaus, Roraima, el estado norte, tiene 40 millones de habitantes. Bueno, o sea, porque tiene más tiene habitantes que Venezuela. Venezuela, sí. Tiene ciudades Entonces, grandes también. querían sacar un vuelo directo para llevar turismo, que recibimos, o en un momento dado llegó mucha gente de Brasil por esa autopista amazónica que hizo Rafael Caldera con el gobierno de Brasil en el año, si mal no recuerdo, 80 y pico fue que se firmó eso, no sé. Sí, eso Que fue era no, unir 76, si fue Caldera, fue Manaus, la línea, con Puerto Ordaz, Upata, Puerto Ordaz. Que en parte se logró, ¿no? Yo me acuerdo. No, sí se logró, porque la Gran Sabana antes... Yo fui de pequeño a Brasil. Yo no fui cuando era de tierra, pero era camino de tierra. Yo fui en carretera. Pero no podías, digamos, que de la línea a Manaus no existía, y era muy precaria también de Venezuela la parte del kilómetro 88 a Santa Elena de Guairén. Era puro jeep minero, pues, por así decirlo. Claro, pero el argumento es que por lo menos hay más interés todavía de ir a esos sitios. O sea, y lugares, creo, si no estoy equivocado, la mejor forma de acceder tipo al Roraima es por Venezuela. Incluso aunque está en Brasil. No. Roraima está del lado de Venezuela. 100%. No hay una parte que está en Brasil. No, hay un hito, Okay. que está prácticamente en el borde del acantilado que delimita Guyana y Brasil. Ok. Pero lo que pasa es que no puedes por acceder la por cara esa de, que parte. de ese lado del Tepuy es inaccesible subir. Es Termina siendo inaccesible. la única forma para acceder. Sí. Es. De hecho, para ti y para el conocimiento de los que nos van a escuchar, la Gran Sabana, se ven los vestigios, era un gran bosque, pero ese bosque se quemó. Hubo un gran incendio del lado de la selva de Guyana, y ese incendio se dice que subió a principios del siglo pasado, subió y devastó, y por eso la Gran Sabana, tú ves nada más los bosques pegados a los tepuyes, ¿no? Sí, bueno, es lo loco, ¿no? Que desde la cultura indígena son árboles, Claro. son árboles talados, productores de agua. Hay unas leyendas, unos cuentos, Claro. donde ellos hablan de los tepuyes. Y por ejemplo, en el caso de el Ollantaytambo, es la montaña de los espíritus, o creo que es Roraima, no recuerdo, pero el Salto Ángel, claro que sabían que existía. Claro. Lo que pasa es que quien miraba para arriba moría. Había esa creencia, entonces no se hablaba. Nadie te iba a decir que había visto el Salto Ángel, porque si tú lo veías morías. Claro. El Churum Merú. Claro. Y por lo menos ahorita que estás Y viviendo. es Churum Merú porque el afluente se llama Churum Merú. Claro. Pero ahorita estás Churum, viviendo del otro lado del Merú mundo, ¿no? es caída o rápido en Pemón. Okay. Pero ahorita estás viviendo del otro lado, del otro extremo de. En vez de allá, estás viviendo ahora en Barinas, que es otra realidad. No, yo no vivo en Barinas. Yo estaba viviendo aquí en Valencia. Después que hice el tratamiento, justamente ahí sí funciona un cambio geográfico. Decimos morir y volver a nacer, dejar atrás completamente tus amistades, y ahora tienes por delante una nueva vida que tienes que construirla con nuevas personas a tu alrededor. Lo que te va a garantizar es un estilo de vida, y no puedes volver al lugar donde te enfermaste. Claro. No está exactamente, pero yo ahorita estoy en Caracas, pero después de 3 años. Es muy distinto. Cuando ya has consolidado tu sobriedad. Claro. Cuando ya sabes vivir en sobriedad, pues saber sobriedad no es dejar de consumir. Claro. Pero por lo menos. Es cambiar tus actitudes. Claro. ¿Y cómo vigilas el proceso? ¿Sigues el proceso? No, sigo el proceso, el tratamiento. No, pero me refiero de la producción de bambú. Ajá. ¿Qué? O sea, ¿siembras el bambú lo siembras en Mérida? Bueno, ahorita estamos promoviendo que la gente, si tú tienes una hacienda y quieres sembrar 1 o 2 hectáreas, nosotros te damos el asesoramiento para que realices tu siembra, el número de matas de acuerdo a tu geografía,
a tu calidad de suelo. Claro. Te ayudamos a que esas matas sean registradas en el Ministerio del Ambiente. ¿Ok? Y entonces tengas la posibilidad después de tú cortarlas y transportarlas, que si tú tienes, por ejemplo, aquí en Bejuma un terreno y cultivas la guadua y te la quieres llevar a Mérida, a una casa que quieres hacer en Mérida, tienes entonces esa posibilidad. Claro. Pues. Ajá. Y entonces terminas viajando constantemente entre los puntos, ¿no? Bueno, yo trabajo eso con otra persona que es la que se encarga, porque como te digo, yo actualmente trabajo por una exportadora de cacao. Okay. Tú que me hablabas de la pasión de las matas, sí, yo tengo estudios en el teorema de cacao en la Universidad Central. Y bueno, me dedico pues hoy en día, pues, o gran parte de mi tiempo útil es a trabajar con cacao. ¿Ok? Y esto siempre ha sido una parte que ha sido pasión, más no un negocio del cual pueda vivir. Este proyecto ha estado muchas veces latente en mi vida y quién sabe, después de tener la sobriedad, es cuando mejor se está cumpliendo. ¿Ok? La constancia. Sí, bueno, ¿no? Y la constancia, la buena energía que transmites, ¿cómo podrían decir por ahí? La buena vibra. Claro. Ajá. Claro. Es distinta. Y que estás más conectado también. Y claro, tú me mencionabas eso, bueno, sí, porque yo no solamente, bueno, a nivel personal, yo tengo un trabajo con lo que llamamos la basura orgánica. Okay. Lo que tú ves como basura en la naturaleza, yo lo convertí en mi campamento, entendí que la bioarquitectura trabaja de esa manera con los materiales de tu entorno. Entonces, el campamento mío era muy interesante porque había un cuarto de lianas, un cuarto de bambú, otro hecho como los picapiedras con lajas muy, muy grandes, 18 personas para sacar una sola piedra, ¿ok? Y otro cuarto con macanilla, otro cuarto con curiaras hundidas o abandonadas, otro cuarto hecho con palos navegados del río, que tienen una textura, están pulidos, hay un trabajo con las hojas que tiene que ver qué hice en los pisos. Claro. Ese trabajo después, cuando viví en Margarita, hice una serie que se llamaba Lámparas del Mar, donde sigue el trabajo con las semillas, con las hojas, donde las pantallas están hechas con el material del dátil, del coco, que hacen los sombreros. Hacían las pantallas y las bases las hacía... O sea, aprendiste a utilizar miles de frutos, por así decirlo. Bueno, hay un ingenio o algo natural para poder ver donde tú no ves. Claro. Recuerdo una vez que llevé a un amigo a las Salinas, en Margarita, y decía, ahora, ¿qué hace? Todo esto es basura, pura madera podrida. Y no es así. Yo participé en exposiciones de arte allá y de quien más hablaron era de mí. Claro, la gente dice, coño, tú eres un artista innato, pero yo nunca me fui por la carrera de ser artista. Claro. Pero sí cuando descubrí que había una parte de la arquitectura que era bioarquitectura, entendí una cantidad de cosas. Claro. Y sí, hay un trabajo artístico. Yo vengo ahorita justamente, yo estoy armando un espejo con palitos de playa. Trabajo mucho con esos palos, lo que yo llamo palos navegados. Me gusta hacer cosas con ellos. Y también termina siendo parte... En mi campamento tenía un palo que tú lo veías y era un oso hormiguero. Había un palo que era una culebra. Ah, esculturas. Claro, esculturas naturales. Claro, es que yo lo que hago es un ensamblaje. Yo no, aunque sé tallar el bambú, claro, yo realmente lo que hago son ensamblajes. pero me comentaste que Pero quien talla es la naturaleza. Claro. Yo detengo el proceso con que se deteriora lo que la gente cree que es basura orgánica. Claro. ¿Ok? Y por lo menos la idea es aplicarlo para el bambú y como me comentaste, hacer muebles, ¿no? Muebles hechos de bambú, que es parte de lo mismo. Piezas utilitarias. Sí, claro, todos los muebles en mi campamento, había una biblioteca, había un sofá, habían camas, todas hechas en bambú. Una de las cosas que cuando pienso en bambú me preocupa bastante es que no se logra abastecer la demanda si lo comenzamos a implementar. Bueno, no creo que eso pase. ¿Por qué? Pudiese llegar a pasar.
Yo creo que en paralelo, no solamente en Barinas, han habido otras personas que han estado interesadas, porque los números son buenos, dan mejor que la ganadería. Indudablemente son dos cosas muy distintas, ¿ok? Pero sí, yo creo que tengo la esperanza que próximamente tú puedas comprarlas en un establecimiento, que no quiero decir el nombre pues hasta que no esté ahí, pero ya va a haber accesibilidad a ese producto. Creo que en esta unión de fuerzas que estamos haciendo entre Rehúsa Más, porque si visitas, y como visitaste Rehúsa Más, vas a darte cuenta que por lo menos hicimos un baño donde está de por medio el concepto de bioarquitectura, pero también utilizando una cantidad de materiales que estaban ahí a la mano, llámese... Sí, incluso hay una pared que es de cerámica y otra cerámica. Sí, que son unos muestrarios de cerámica. Yo quería hacerlo de bareque, unas botellas, como hice también en el campamento. En el campamento todo lo que la gente se tomaba, yo lo fui guardando, y después hice una casa de 2 pisos, una churbata, pues, o un cuarto de 2 pisos, y todo el bareque de la parte de arriba, para quitarle peso, en las empalizadas utilizamos la botella. Y utilizando las botellas, como muchas personas lo han hecho, se generaron vitrales y puntos de luz interesantes que fueron hechas hacia donde sale el sol, en la mañana o en la tarde, para que se ilumine tu cuarto y tenga un encanto. Reutilizar y darle otro propósito a las cosas. Por lo menos algo que me gusta bastante de lo que comentaste es que al final el bambú termina siendo una forma de unión comercial. O sea, cuando la demanda del bambú aumente, porque ya sabemos todos los beneficios que aporta, va a haber una oportunidad de abastecer esa misma demanda de bambú con los otros bambúes que se producen en la zona andina, ¿no? Ojalá, y fíjate, por lo menos actualmente yo me encuentro, o ya hicimos la introducción del Dendrocalamus giganteus, que es un bambú muchísimo más robusto. ¿De dónde? Pero es de Asia. Tenemos 2 variedades, o 3 aquí en Venezuela, 2 traídas por una persona amigo que está también en este movimiento, que es Bambú Venezuela, Alfio Vecchio. Y él trajo unas semillas afuera, logró germinar las semillas, cosa que es bastante difícil. Y bueno, ya se han vendido y sembrado hectáreas, y posiblemente ya dentro de 6 años vamos a tener ese material disponible, pero con una fundación que se llama Quirico Prosperi, que pertenece al grupo de empresas que yo manejo, junto con una persona. Ya introducimos en paria la guadua, el Dendrocalamus giganteus, siendo que el estado Sucre tiene una particularidad: se produce el 50% del cacao de Venezuela. Para la protección de los ríos y cuencas de los ríos, el sembrar este bambú va a ser muy importante. Para reforestar, con el crecimiento tan rápido que tiene, y lo que va a permitir también que los poblados utilicen un recurso sembrado para hacer techos, empalizadas, gallineros, lo que tú quieras, transportar agua, estabilizar taludes, hacer escalones en la tierra, construir casas, paredes de bareque, techos. Por eso se le llama 1000 usos. Sí, estamos ya introduciendo eso, no de manera proponiéndolo como un negocio, sino como un recurso que, si tú lo ves, entonces ahora se está haciendo un vivero que se llama Wilfred Merle, y ese vivero Wilfred Merle va a empezar a reproducir y a donar las matas a estos sectores populares, o digamos de menos recursos, para que tengan un recurso no solamente con la posibilidad de construirse una casa, sino también de generar artesanía muy bien elaborada. Porque aquí nosotros no conocemos, vuelvo y repito, porque tú no lo vas a ver, tú quieres comprar un mueble de bambú y es algo difícil.
de conseguir o de ver, a mí me enseñó una persona de Río Chico. ¿Ok? El cual, bueno, todavía somos muy amigos. Lo llevamos al campamento para que hiciera los muebles de bambú y los hicimos juntos. Transportamos el bambú desde Río Chico hasta la isla Carmerú. Wow. Un tramo en avión. Claro. Wow. Sí. Wow. Jorge, de verdad que estoy bastante agradecido primero que hayas venido. Segundo, quiero decirte que estoy feliz de que vas por un buen camino en tu recuperación. Te veo bastante alegre, te veo motivado por el bambú. Sí, claro. Y bueno, el bambú tiene todas las capacidades que puedes utilizar para tantas cosas. ¿Cómo la gente puede seguir el proceso del bambú? ¿Tus redes personales? Bueno, sí, algo hemos publicado. Yo estoy preparando una nueva página que se llama Más Bambú, Okay. más.bambú Okay. en Instagram. Okay. Todavía no tiene montado nada, próximamente va a tener montado todo. Como te digo, este es el relanzamiento y como vuelvo y repito, esta vez creo que sí lo vamos a lograr. Okay. Quiero utilizar una frase de Wilfred Merle que es muy válida. Ayer no pudimos, pero hoy sí. Ajá. Te quiero regalar algo Ajá. que bueno, es algo que estoy haciendo con todos los invitados, que es regalarle un libro. Y creo que a ti te va a gustar bastante. Abuelo de pájaro. Al vuelo de pájaro. Ajá. Es como una idea rápida y concisa de la economía venezolana en los últimos 40 años. Y también, sobre todo, o sea, es un libro viejo, es un libro de los 80, 90. Pero sobre todo lo más importante es que las ansias es que parte del proceso de recuperación económica de Venezuela sea la unificación con la zona andina, que termina siendo nuestros aliados para temas como el sembrado. No, claro, bueno, sí, con todo este tema hubo una separación de la comunidad bueno, se llamaba sí, ya la comunidad andina, ajá, sí. Donde terminamos, ahorita nos vamos a unir otra vez, siendo Colombia izquierdista también. Bueno, pero son oportunidades para... Bueno, muchas gracias por el libro, vale. ¿No? Y un placer, de verdad. Muchas gracias a ti, Jorge, de verdad. No, vale, a ti también. Estoy agradecido por todo. Igualmente. Gracias por llegar hasta esta parte. Te invito a que unas a nuestro grupo de Telegram, donde activamente conversamos como comunidad. Y precisamente Jorge está dispuesto a responder cualquier pregunta que surja. Saludos.